invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, versículo 5, parte B, hasta el versículo 16. Y antes de leer, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor su gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra, por presentarnos ante ella, Señor, expectantes de lo que tú nos tienes que decir hoy, Señor. Te pedimos que tú nos des gracia para entenderla, comprenderla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y guardarla, Señor, para el futuro. Señor, cuando vengan días malos, cuando necesitemos, Señor, de ella, recurramos, Padre, a estos pasajes que nos ayudan a entender, Señor, que tú, siendo el Rey Siervo, usas a hombres simples, a mujeres sencillas para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces vamos a dar lectura, hermanos, a Romanos 16, versículo 5, parte B, dice: saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, hermanos, y continuamos con la serie El Sublime Llamado del Servicio. Y en el último sermón vimos las vidas de un matrimonio, de si lo recuerdan, de Aquila y Priscila, que también están en esta sección de las Escrituras. Y hoy completamos esta porción de la palabra. Y es una mina de oro lo que podemos observar en este listado. Los listados por lo general, ¿cierto?, de la palabra, las genealogías, ¿cierto? Pensamos muchas veces que no tienen mucho que decirnos, pero la verdad es que aquí Pablo nos habla de cómo estaba compuesta la iglesia primitiva que estaba en la ciudad de Roma. Así que Pablo, el apóstol, quiere que conozcamos las características, el carácter, la fe de estos hermanos que nos precedieron. Así que el sermón de hoy, hermanos, se titula Sirviendo con el servicio de Cristo. Sirviendo con el servicio de Cristo. Y el primer punto es un servicio necesario para el pueblo de Cristo. Un servicio necesario para el pueblo de Cristo. Usted ha ido al cine, ¿cierto? La mayoría. Y una vez finalizada la película, por lo general nos retiramos de la sala. Y mientras hacemos esto, aparece una sección en la pantalla que se llama créditos. ¿Cierto? ¿Usted la ha visto? Por lo general no nos quedamos a ver los créditos. Bueno, hay gente que se queda ahora a ver los postcréditos, que es un adelanto de otra película. Pero los créditos es un listado de nombres junto a sus respectivas funciones en donde se reconoce el trabajo y la colaboración de cada persona o institución que contribuyó a esa película. De la misma manera, algo similar aquí hace el apóstol Pablo. Él está terminando la epístola de los Romanos
y quiere dar a conocer la identidad de aquellos servidores anónimos que están detrás de escena. Aquellos que quizás no se ven de forma tan visible, pero que están sirviendo y que están trabajando. Y Pablo, hermanos, está haciendo un servicio necesario en medio de la congregación. ¿Y cuál es ese servicio? Reconocer y agradecer el trabajo de los servidores de la iglesia local de Roma. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está haciendo un servicio de reconocimiento y de gratitud hacia los santos. Si al finalizar el culto a ti te diera la labor de hacer un listado de créditos, si tú tuvieras que reconocer a quienes han trabajado hoy en torno a este servicio, ¿qué nombres tú pondrías? ¿A qué hermanos tú conoces de esta congregación? ¿Conoces sus funciones? ¿Conoces a aquellos santos que sirven en esta iglesia y lo hacen de tal modo que tú puedes disfrutar cómodamente de cada himno, de cada oración, de cada cántico, de cada sermón e incluso de la Santa Cena? Y para eso, hermanos, tú debes pertenecer a una iglesia local. Debes estar íntimamente ligado a la iglesia local para realizar este servicio. Y es obligatorio realizarlo. Cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta, pensemos en esto, hermanos. Pablo no se encuentra en Roma y no conoce a los hermanos de Roma. Él se encuentra a más de 1000 kilómetros. Él se encuentra en Corinto. Pero él, hermanos, a pesar de la distancia, se ha dado el trabajo de conocer a los hermanos y de saber qué es lo que hacen en medio de la iglesia. Él nunca había visitado Roma por situaciones providenciales del Señor. Es más, prácticamente pasaron 25 años desde su conversión hasta que visita Roma, pero lo hace siendo un prisionero del Señor Jesucristo. Pero hasta este momento, hermanos, él no había visitado esa iglesia local, pero vean el carácter, vean la vinculación, vean cómo los caracteriza. Él habla de sus amados y de cómo sirven en medio de la iglesia local. El apóstol pudo haber generalizado un saludo para todos los hermanos de Roma, pero él desea llamar a cada uno de estos 26 servidores por su nombre, imitando el servicio de Cristo que llama a cada oveja por su nombre. Hermanos, Pablo, siendo un imitador del Señor, nos muestra un ejemplo de cordialidad, de servicio, de profundo y entrañable afecto hacia los suyos. Él sirve a través de estos reconocimientos con el servicio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo perfecto, nuestro Jesús es autosuficiente. Él reconoce el trabajo y el servicio de su cuerpo, de su novia. Hermanos, ¿dónde aparece eso? ¿Dónde vemos a Cristo reconociendo el trabajo de su iglesia? Vayamos a los primeros capítulos de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace Cristo ahí? Él reconoce el trabajo y el servicio de las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de Filadelfia. Cristo reconoce el trabajo de su novia. ¿Cuánto más sus siervos? ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amen a los hermanos. Por lo tanto, hermanos, reconocer el servicio de los siervos de Cristo es justo, es sensato y es necesario. Es necesario reconocer el trabajo de aquellos que sirven en medio de nuestra congregación. Y el motor que genera este servicio es un corazón agradecido. No podemos ser, hermanos, imitadores de este servicio sin tener un corazón agradecido. Y ese corazón es el corazón de Cristo. Cristo, hermanos, tenía un corazón agradecido hacia el Padre, y lo vemos constantemente en los evangelios. Mateo 15:36, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Mateo 11:25, gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y los inteligentes y se revelaste a los niños. Juan 11:41, Padre, gracias te doy por haberme oído. En el lenguaje de Cristo estaba constantemente la gratitud
hacia el Padre. Él reflejaba lo que había en su corazón. Y los apóstoles en sus epístolas continúan con el ejemplo de Cristo. Ellos dan acción de gracias para la sobreabundancia de la gloria de Dios. Hermanos, es tan fundamental la gratitud en el cristianismo que aún ocupa un lugar en el cielo. En el cielo, ¿qué es lo que hay? Según Apocalipsis 7:12, los ángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes dan acción de gracias. Allá, hermanos, solamente hay corazones agradecidos. Si tú no eres agradecido aquí en la tierra, tu lugar no está en el cielo, sino en el infierno. Hermanos, el agradecimiento, la virtud de la gratitud circunda el trono de Dios. Y es allá donde nosotros vamos. Debemos entender, hermanos, que la gratitud no es simplemente una cualidad secundaria en la vida del cristiano. Es vital la gratitud. Nos transforma ser agradecidos, porque a través del prisma de la gratitud podemos observar que todo beneficio, que toda dádiva, que toda misericordia viene de lo alto. William Hendrickson define la gratitud de la siguiente manera: es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones de los creyentes vuelven al dador, a nuestro Señor, en forma de ¿qué? Adoración continua, amorosa y espontánea. Cuando nosotros damos acción de gracias a Dios y a su pueblo por su servicio, estamos también adorando al Señor. Recordemos, hermanos, que para ser servidor, primeramente debemos ser adoradores. Lo aprendimos con Marta y María, ¿se acuerdan? Por lo tanto, para que nosotros seamos agradecidos, debemos partir reconociendo las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana. ¿Hoy tú tienes algo por qué agradecer a Cristo? ¿O no? Por sus misericordias renovadas día a día. Ser agradecido, hermanos, tiene múltiples beneficios. Nos aleja del orgullo. El pecado que siempre se levanta en contra del agradecimiento. El orgullo es un asesino de la gratitud. El orgulloso rara vez agradece, y examínate tú. ¿Cómo eres con respecto a la gratitud? ¿Cuántas veces das gracias por los servicios de los hermanos, por el servicio de tu esposa, por el servicio de tu esposo, por las misericordias del Señor? El corazón ingrato está finalmente centrado en sí mismo y lleno de sí mismo. Se enfoca en sus propias necesidades, en sus propios deseos, en sus propias dolencias, en sus propios derechos. Siempre mira cómo le han tratado. Siempre se fija en cómo le han desatendido, cuánto le han fallado y cuánto le han lastimado. Nunca es capaz de contemplar las misericordias de Dios. Su corazón es como un coladero. Eso que tú usas en tu cocina. Es imposible que retengan las misericordias de Dios. No las pueden contemplar. Mientras que el corazón agradecido, hermano, está centrado en Dios. Y está lleno de Dios. Al contrario del orgulloso, hermanos, el corazón del creyente, del nacido de nuevo, el tuyo, el mío, hermanos, es humilde. Reconoce que toda dádiva y todo don del cielo proviene de nuestro Señor Jesucristo, y ahí en ese corazón humilde brota naturalmente la gratitud. Naturalmente. Quien vive agradecido, hermanos, escucha esto es hermoso. Quien vive agradecido puede disfrutar ilimitadamente las bendiciones del Señor. Quien vive agradecido de Dios puede disfrutar ilimitadamente de sus bendiciones. Pero en el desagradecido, hermanos, no hay deleite. No hay deleite. Acompáñenme a Filipenses 4:18 y miremos la actitud de Pablo. Miremos cómo él, hermanos, concibe la gratitud. Filipenses 4:18. Él está hablando de lo recibido por parte de la iglesia y dice: pero todo lo he recibido
y tengo abundancia, estoy lleno, hermanos. Estoy lleno. ¿Y en dónde está Pablo? ¿Alguien recuerda en dónde está Pablo cuando escribe esta carta a los filipenses? Está en la cárcel. Está en la cárcel, pero él está agradecido de lo que ha recibido a través de los hermanos. Está profundamente agradecido de la iglesia de los filipenses. Está satisfecho, ¿pero por qué? Porque tiene a Cristo. Está Cristo en su vida, hermanos. ¿Y cómo no vivir agradecidos si Cristo es nuestro tesoro? ¿Ese es tu estilo de vida? La gratitud. Agradecer a cada día porque Él ha perdonado tus pecados y lo ha echado al fondo del mar. Hermanos, tu problema más grande fue solucionado por Cristo. ¿Cómo no vivir agradecidos? ¿Cómo no hacerlo? Podremos perderlo todo, hermanos, pero nuestra gratitud nunca acabará. Es más, nos uniremos en el futuro al coro celestial y daremos acción de gracias. Colosenses 3:15, escuchen, sean agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere en tu vida también, que tú seas agradecido. Entonces, hermanos, no es una opción. No es una opción. El Señor claramente nos muestra esta instrucción, que vivamos agradecidos porque es la respuesta coherente al sacrificio de Cristo. Es vivir coherentemente en función de lo que creemos. Ofrecer corazones agradecidos y palabras de agradecimiento a Cristo y a su pueblo, hermanos, es impostergable. Es impostergable. Con lo que hemos expuesto hasta aquí, nos podríamos preguntar con toda lógica, bueno, hermanos, aquí creemos en las 5 solas y todas las glorias de Dios. Así que no debemos agradecer a los hermanos. Porque toda la gloria del Señor, los hermanos se van a volver orgullosos. Pero nuestro mandato, hermanos, es servir a Dios a través de su pueblo. A través de los nacidos de nuevo. Cuando demostramos gratitud y reconocimiento a los servidores de Cristo, como Pablo lo está haciendo aquí, estamos obedeciendo al siguiente mandato. Alentarnos, animarnos, edificarnos los unos a los otros. ¿Y qué dice Hebreos 6:10? Que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo. Y uno de los medios que el Señor ocupa para que nosotros no olvidemos, que Él no se olvida de nuestro trabajo, es a través de reconocer el servicio de nuestros hermanos. Él usa a su pueblo para reconocer el trabajo de su propio pueblo. Hermanos, y dice el texto que esto es justo. Entonces, cuando hacemos esto, cuando reconocemos a nuestros hermanos y somos agradecidos, irradiamos justicia de Dios. Y nosotros creemos, hermanos, que el Señor debe castigar lo que es malo. Lo creemos, absolutamente. De la misma manera, hermanos, no se nos debe olvidar bendecir y reconocer lo que es bueno en medio de la iglesia. Él derrama bendiciones y honores sobre aquellos que reflejan sus virtudes. Porque eso es finalmente lo que estamos reconociendo. No estamos reconociendo que el hermano, uy, que es talentoso. Oh, el carácter del hermano. No, estamos reconociendo los dones de Cristo. Estamos reconociendo el carácter de Cristo en medio de la iglesia. Hermanos, nos unimos más a Cristo cuando amamos lo que Él ama. Recuerda esto, nos unimos más a Él cuando amamos lo que Él ama. Y Tesalonicenses, primera, en el capítulo 5, versículos 2 y 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, es decir, a los que sirven entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Hermanos, si bien este pasaje se utiliza para reconocer a los ancianos que nos presiden en la fe, es aplicable para todo siervo de Cristo. Cuando reconocemos el trabajo, hermanos, de nuestros hermanos, simplemente estamos identificando el trabajo de Cristo en medio de nosotros y la imagen de Él en medio de su pueblo. Y quizás te podrías negar
como recién nombraba, a realizar este servicio pensando que llenaremos a los hermanos de altivez, de orgullo y de vanagloria. Este hermano se va a vanagloriar si yo lo conozco. Yo conozco cómo es. Pero hermano, el verdadero siervo de Cristo sabe cerrar el ciclo de adoración. El verdadero siervo de Cristo sabe cerrar el ciclo de adoración y en última instancia dará acción de gracias a Dios por los dones que Dios ha derramado en su vida. El verdadero servidor, hermanos, escucha esto, sabe que todo elogio, que toda ovación, que todo reconocimiento no le pertenece, sino que pondrá esa honra en donde debe estar, a los pies de la cruz. A los pies de la cruz. Pablo dijo, porque ni el que planta, ni el que riega son algo, sino solo Dios quien da el crecimiento. Apolos, Pablo, tremendos hombres, pero Pablo dice, nosotros no somos nada. Es Dios quien hace todo en nosotros. Quien reciba este reconocimiento en medio de la grey, hermanos, y no hace esto, finalmente no tiene un carácter servicial, no tiene el carácter de Cristo. En nuestros corazones existe, hermanos, una tendencia innata a desear, querer ser reconocidos. Y lo observamos claramente en la vida de dos personas en la Biblia, en Caín y en Saúl. Como los celos, hermanos, consumieron sus corazones y ellos vivieron las consecuencias desastrosas al pensar que merecían su propia honra por sus propios méritos, por sus propios talentos. Hermanos, y culminaron finalmente sus vidas en la amargura. Hermano, y escúchame bien, esto es sumamente importante. La amargura nunca viene sola. Trae consigo otros pecados, siempre. Y lo vemos en la vida de Caín y en la vida de Saúl. Caín terminó matando a su hermano por la amargura. Saúl terminó persiguiendo a David por sus celos. Y según Efesios 4:31, la amargura trae consigo, escuchen bien, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso trae la amargura. Tanto en Caín como en Saúl observamos finalmente las consecuencias de ese pecado. Ellos creían que sus ministerios eran un trampolín para obtener su propia grandeza. Pero ellos desconocían una cosa, que servían al Rey siervo, a Jesucristo, hermanos. Y recordemos siempre esto, todos los servidores de IBGS, recuerden esto. Colosenses 3:24 te dice esto, a Cristo el Señor servís, a Cristo y no a los hombres. Ustedes, hermanos, sirven a Cristo y no a los hombres. Y esta tremenda verdad nos libra de la amargura y nos libra de las decepciones. Porque finalmente es Cristo que nos va a dar la corona de su herencia. Él, hermanos. Así que si nadie te ve en tu trabajo, si nadie reconoce tu servicio, recuerda esto, el Señor te va a decir en el día final, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces no busques grandezas. Jeremías 45:5 dice eso. Busca servir al Cordero. Por lo tanto, sé intencional en tu servicio de gratitud y reconocimiento hacia tus hermanos, como lo fue Pablo. Hermanos, él conocía los nombres de los servidores de Roma, pero también conocía sus funciones. Esfuérzate entonces en conocer a los servidores de IBGS. Conoce sus ministerios, conoce sus luchas. Ora por ellos. Entérate de sus esfuerzos, de su dedicación, del tiempo que invierten en el Señor, del tiempo que invierten en sus familias cuando ellos están ausentes. Edifica una estrecha relación con ellos, como Pablo lo está haciendo con la iglesia de Roma. Sirve a los servidores de Cristo porque esto es justo. Punto número 2. La diversidad del servicio del pueblo de Cristo. La diversidad. Para que exista diversidad en el servicio, esta debe nutrirse de una diversidad de servidores. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que la iglesia es una comunidad cristiana que no es uniforme. Esta comunidad es muy diferente. No somos uniformes, no somos clones. Y la Biblia, hermanos, nos muestra que el pueblo de Dios es el conglomerado más diverso que pueda existir en la faz de la tierra.
A diferencia de los incrédulos, hermanos, no encontramos nuestra unidad en las cosas, sino que encontramos nuestra unidad en una persona. ¿En quién? En nuestro Señor. Hermanos, Él nos convierte en personas totalmente unidas a Él, pero siendo diferentes. Siendo totalmente diferentes. Y solamente unidos a Él, a la vida verdadera, podemos estar unidos horizontalmente, entre los pámpanos. Hermanos, porque finalmente la pared intermedia que nos separaba ha sido derribada por la sangre de Jesús. Y realmente ahora podemos estar unidos. Y en un sentido, hermanos, los cristianos somos muy diferentes y en muchos aspectos, en personalidad, en características físicas y en profesiones. Pero hay algo común en ti y en mí. Hermanos, todos deseamos ser transformados a la imagen de una persona, de Cristo Jesús. Así que a Él no le interesa tu etnia, tu color de piel, tu clase social, tu posición económica. A Él le importa en demasía transformarte a su propia imagen. Y ahí, hermanos, todas nuestras diferencias pecaminosas son podadas por el Espíritu Santo, pero todas nuestras virtudes convergen en la persona de Jesús. Y esta realidad, hermanos, era palpable en la iglesia de Roma. Notemos los orígenes étnicos y sociales de los nombres. Andrónico, Rufo, Junias y María eran creyentes judíos. Aristóbulo y Herodión también eran judíos, pero de una clase social mayor, eran nobles. Amplias, Apeles, Narciso, Julia y Filólogo eran nombres de familia romana noble. Y el mismo Amplias, Hermes, Urbano, Epeneto, Trifosa, Trifesa y Pérsida habían sido esclavos. Habían sido esclavos. Entonces, esta diversidad de nombres, finalmente, ¿qué hace? Fortalece el Evangelio. La diversidad en medio de la iglesia fortalece el Evangelio. La diversidad bíblica, no esta diversidad que vemos en el mundo. Porque la diversidad que propone el Evangelio enfatiza que su poder, el poder de la buena noticia, es capaz de reconciliar finalmente a cualquiera con el Creador, sin importar su origen. Y así, hermanos, los ancianos están unidos a los jóvenes, los de escasos recursos con los ricos, los extrovertidos con los introvertidos, y finalmente cada ministerio se fortalece. Cada uno de nosotros se nutre. Imagínense si todos fuéramos iguales, como si fuéramos clones. Y finalmente eso es lo que buscan todas las organizaciones, partidos políticos que hay en el mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa con respecto al pueblo del Señor. Y así, hermanos, podemos observar que todos podemos participar del servicio. Todos somos útiles. Y quiero que veamos algunos ejemplos en este pasaje. Pablo destaca varios servicios y nos muestra aquí muchas mujeres. Hay 9 mujeres que se muestran en este listado. Y él elogia a 5 de ellas, a Priscila, de la cual ya hablamos, pero quiero que vean los versículos 6 y 12. Él menciona a María, a Trifena, a Trifosa, que eran hermanas, y Pérsida. Y en el caso de María y Pérsida, Pablo dice que ellas han trabajado mucho en el Señor. María y Pérsida habían trabajado mucho en el Señor, es decir, se habían preocupado positivamente de la iglesia local. Y notemos, hermanos, que Pablo caracteriza el servicio de estas mujeres como un trabajo. Ojo, como un trabajo, es decir, de ellas, de estas mujeres aprendemos que el servicio no es un voluntariado, hermanos. No es un voluntariado, es una vocación. Servir a Cristo es una vocación, es un llamamiento por la voluntad del Señor. Es decir, hermanos, piensa en esto. El mismo Señor que llamó al universo a existir por el poder de su palabra y a todas las cosas le puso nombre, llamó a estas mujeres a su reino. Les dio un nombre y un llamado particular en medio de la iglesia y ellas se unen a esa gran nube de testigos que nos habla Hebreos 11. Ellas entendían, hermanos, que su servicio, que su trabajo de amor eran parte de la agenda de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo. Eso es servicio, hermanos. Cuando tú sirves, estás siendo parte de la agenda del Señor. No es cualquier cosa. El Señor está actuando a través de estas mujeres para extender su reino.
Trabajar en el Señor, hermanos, es una de las manifestaciones de la nueva creación que adquirimos en Cristo. Hermanos, ¿y nuestro trabajo qué objetivo tiene? Reflejar a nuestro Creador, a Cristo. La novia refleja el trabajo del novio, así como la luna refleja el trabajo del sol. Así que los miembros del cuerpo de Cristo, siendo diferentes, reflejan la vocación finalmente de su Señor. El Señor dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Asimismo podríamos decir lo siguiente, el Padre y el Hijo hasta ahora trabajan, hermanos, pero también el Espíritu y la novia lo hacen. En el verso 9, Pablo nos habla ahora de Urbano, fíjense, nuestro colaborador en Cristo. El apóstol quiere mostrarnos que él nunca fue un siervo sirviendo en el ostracismo o en la soledad. Él dependió, Pablo con todos sus dones, de una diversidad de servidores para trabajar en el ministerio. Él dependió de Timoteo, de Tito, de Epafrodito, de Filemón. Y en esta carta menciona al anónimo Urbano. Y en el cristianismo, hermanos, no existe un llamado a llaneros solitarios. No existe un llamado a llaneros solitarios. Si Pablo, siendo un apóstol, necesitaba ayuda, ¿cuánto más nosotros? El comentarista Dan observa algo muy interesante sobre estos hombres y estas mujeres. Las funciones que cada uno de ellos realizaba no habían sido dadas por asignación o de forma específica, sino que sus labores las habían asumido voluntariamente. Estos hombres y mujeres, por iniciativa propia, habían servido en medio de la iglesia. Ellos no buscaban lo suyo propio. Ellos buscaban servir a Cristo. Estos hermanos y hermanas de Roma observaban una necesidad y ¿qué miraban? ¿Qué contemplaban? Una oportunidad para servir. Veían una necesidad y obtenían de inmediato una oportunidad para servir. Sin embargo, hoy día es a la inversa. Vemos una necesidad en la iglesia y vemos una falla de la iglesia. Analízate. ¿Has visto alguna necesidad? ¿Has corrido apresuradamente a cubrirla, a decirle, pastores, falta esto? Yo me dispongo a servir. Sin entender, hermanos, muchas veces que Dios está buscando que te des cuenta que hay un servicio que debes hacer en medio de la iglesia. Y muchas veces finalmente seguimos conservando una función de espectadores. Tú ves los créditos ahí cómo pasan. Qué están bonitos. Qué bien que sirven los hermanos. Y nos parecemos a esas personas que se quedan en la carretera viendo un accidente. ¿Las han visto? Pasan con su vehículo, disminuyen la velocidad. Usted lo ha visto. Disminuyen la velocidad y pasan por el accidente. Hermanos, y no solamente no ayudan, sino que entorpecen a aquellos que van en auxilio de esa persona. ¿Tú eres uno de esos? ¿Un espectador? ¿O un colaborador como este hermano Urbano? Hermanos, en la mercadotecnia se hacen estudios acuciosos sobre las necesidades de la gente, con el fin de generar un producto que ayude a cubrir algún requerimiento. Y estas personas, hermanos, estudian, se esmeran, planifican, calculan, quieren aprovechar esa oportunidad para obtener un rédito económico, se postergan a sí mismos, buscan impecabilidad, buscan excelencia, pero su finalidad es perecedera. Pero en el contexto de la iglesia local, hermanos, si tú ves una necesidad, tú estás observando una oportunidad de servir al pueblo de Cristo y a Cristo, hermanos. Eso debe ser, hermanos, nuestra visión. Y los réditos son mucho mejores que los económicos. Obtenemos la herencia que hay en Cristo Jesús. Hermanos, Urbano y todas estas personas son de carne y hueso. Hermanos, estos no son personas que fueron inventadas por Pablo. Por favor, contemplemos eso. Urbano vivía en la ciudad, con los ajetreos de la ciudad, con el estrés y los problemas de la época de Roma. Él no era un creyente imaginario, con un nombre imaginario, con una labor imaginaria, con una ciudad, en una ciudad imaginaria. Él era un colaborador real, como tú y como yo,
con debilidades, hermanos, con sufrimientos, pero sirviendo sin necesidad de un título, sin necesidad de invitaciones, sin súplicas, porque comprendía una cosa. Escucha esto, hermano. No hay llamamiento más alto que la ocupación presente. No hay llamamiento más alto que la ocupación presente. Porque como sirves hoy a Dios, le vas a servir en el futuro. No digas que mañana vas a cambiar. No digas que cuando tenga más tiempo vas a servir. Es hoy, no mañana. No hay motivo para pensar que llevando un manto de pastor, que llevando un manto de misionero, de diácono, te vas a transformar milagrosamente en un servidor de Cristo. Urbano, al igual que Pablo, que Timoteo, que Epafrodito, no trabajaban para sí mismos, sino para Dios. Los colaboradores de Dios no son colegas de Dios, sino que son obreros bien pagados por Él. Pablo también nombra el servicio de sus parientes, Andrónico y Junias, que probablemente eran un matrimonio. Y ellos fueron antes de Cristo que Pablo, y dice el texto que compartieron prisiones, que estuvieron juntos en la cárcel. Y quiero que piensen en esto por un momento, hermanos. Este detalle que se ve en el pasaje. Pensemos en quién era Pablo antes de ser creyente. ¿Quién era? Perseguidor, escarnecedor, cruel en contra de la iglesia de Cristo. Hermanos, y Andrónico y Junias realizaron un servicio anónimo para la iglesia primitiva de la época. Ellos oraron. Oraron como todo creyente ora por aquel pariente inconverso, y más si es un perseguidor, hermanos, y sus rogativas estaban en el decreto de Dios. Y Cristo se compadeció de sus súplicas. Y el Señor se le apareció a Pablo y lo transformó. Lo hizo nuevo, hermanos. Sus oraciones fueron un perfume agradable y el Señor se compadeció de su grey. ¿Cómo habrá sido, hermanos, aquel encuentro entre Pablo y sus parientes después de su conversión? ¿Cómo fue aquel abrazo que tú tuviste por aquel pariente por el cual estuviste orando por mucho tiempo? ¿Cómo fue, hermanos, ese momento? Debió haber sido, hermanos, conmovedor. Y es más, compartieron después la cárcel por servir al pueblo de Cristo predicando el Evangelio. ¿Qué conversaciones habrán tenido? ¿Qué intimidad, hermanos? Antes no tenían nada en común. Andrónico, Junias y Pablo. Pero ahora tienen todo en común. A Cristo. Hermanos, las oraciones por nuestros parientes son un servicio fundamental en medio de la iglesia de Cristo. Son un servicio que debemos realizar. ¿Cuántos de ustedes están aquí por el clamor de un papá, de una mamá, de un hijo, de un abuelo, de un tío? ¿Cuántos? Y si hacemos un estudio acucioso de nuestras conversiones, vamos a llegar a la conclusión de que muchos de nosotros llegamos aquí por el trabajo de un padre y de una madre, por la diligencia de aquellos parientes que no sirvieron con sus oraciones. Andrónico y Junias, dice el texto, eran estimados entre los apóstoles. Así que todo intercesor debe ser reconocido también como un servidor en medio de la iglesia. Pero este no es el único servicio horizontal que vemos en este pasaje. Verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hermanos, la madre del hermano Rufo sirvió a Pablo con su maternidad. Qué interesante eso. No solamente podemos servir en las mesas, en la predicación, en el evangelismo, con nuestra oración, sino que también con nuestras relaciones horizontales. Ella, hermano, no tenía ningún vínculo terrenal como Andrónico y Junia, pero sí tenía un vínculo aún más importante, un vínculo espiritual. Ambos, Pablo y la mamá de Rufo, habían sido limpiados por la sangre del Cordero. Hermanos, ellos pertenecían a la familia de la fe. Y Gálatas 6:10 nos dice, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La madre de Rufo probablemente no era una servidora muy visible en medio de la iglesia de Roma, pero ella dispuso a los pies de Cristo su maternidad. Y no solamente sus dones, sirvió con sus relaciones. ¿Y se acuerdan que en la mañana vimos a Timoteo?
Y Timoteo, ¿cómo le sirvió a Pablo? Como un hijo. Pablo encontró todas sus relaciones horizontales en la iglesia de Cristo. Hermanos, porque las promesas del Señor son verdad. El Señor nos dijo, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Hermanos, en esta hermosa servidora el Señor consoló a Pablo, al apóstol Pablo. Ella fue reflejo de lo que dice Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así yo los voy a consolar. Pablo halló alivio, cuidados, servicios en la mamá de Rufo. Así que ofrezcamos aún nuestras relaciones horizontales al servicio de Cristo. Hermanos, analiza cuántos hermanos alrededor tuyo necesitan de este servicio, de tu relación. ¿Cuántos extranjeros han llegado a nuestra congregación solos? Y necesitan una madre, un padre. ¿Cuántos hermanos que sirven solos porque sus familias son inconversas están aquí y necesitan de tu servicio? Y no hay ningún servicio que no sea recompensado por el Señor y que Él no recuerde en el día final. Eso dice Mateo 25, lo que hacen ustedes a estos pequeños, me lo hacen a mí. Y el Señor no lo olvidará durante las edades y lo recordará en el día final. ¿Cómo tú y cómo yo servimos al pueblo de Cristo? Hermanos, ¿cuántas facetas de servicio podemos ver en la Biblia? Podemos ver en este pasaje. Infinitas probablemente. ¿Y saben por qué? No porque la iglesia tenga muchas facultades, sino porque la novia de Cristo refleja las infinitas facetas de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada creyente solamente refleja una pequeña parte. Pero aunque sea una pequeña parte en la cual tú sirves, es infinitamente bella. Es infinitamente hermosa. Francis Schaeffer dijo, a los ojos de Dios no existe gente pequeña ni lugares insignificantes. Punto final, hermanos. El carácter servicial del pueblo de Cristo. El carácter servicial del pueblo de Cristo. En los saludos que Pablo realiza aquí, Él no nos da a conocer la personalidad de estos nombres. Y en general en el Nuevo Testamento difícilmente encontramos alguna descripción explícita de la personalidad de los creyentes. No sabemos si Amplias era áspero, o si Estaquis era gracioso, o si Trifena era tímida. Pero sí sabemos que todos eran santos, que todos perseveraban, que todos eran serviciales, que todos eran arriesgados por la causa de Cristo. Y hay algo común en el listado de Pablo, quiero que lo vean. Del versículo 7 al versículo 13, él añade su típica fórmula paulina, en el Señor. Versículo 7, fueron antes de mí en Cristo. Versículo 8, amado mío, en el Señor. Verso 9, colaborador en Cristo Jesús. Verso 10, aprobado en Cristo. Verso 11, saludad a los que están en el Señor. Verso 12, saludad a las que han trabajado en el Señor. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿En dónde están estos hermanos? En el Señor. Están en Cristo. Estos siervos, hermanos, tenían un carácter servicial porque estaban en Él. Y quien está en Él, según 2 Corintios 5:18, es nueva criatura. Hay un nuevo carácter en estos hombres y en estas mujeres. Trabajan para Cristo, bajo Cristo, con Cristo y por ser de Cristo. El carácter de estos hombres era nuevo. Una nueva naturaleza. Modelaban en sus vidas el carácter de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque de eso se trata el carácter en la vida cristiana. ¿Qué es el carácter? Dejar que la vida de Cristo fluya en y a través de nosotros. Carácter es, nuevamente lo repito, dejar que la vida de Cristo fluya en nosotros y a través de nosotros. Es hacer notorio al mundo el fruto del Espíritu. Saber que ellos conozcan, que en nosotros hay una nueva naturaleza. Poseer el carácter, hermanos, de nuestro Señor es más que ser empático, más que ser amable. Muchas veces lo asociamos a eso. Pero pensemos un poco, Él fue manso y humilde en ir a la cruz. Fue determinado y valiente al esperar a los soldados romanos en el huerto de Getsemaní.
Él fue disciplinador con los cambistas en el templo. No tuvo tapujos en llamar a los fariseos víboras y sepulcros blanqueados. Tener el carácter de Cristo es actuar en función de un solo objetivo: la gloria de Dios. Es buscar la gloria de Dios. Jesús vivió desplegando el carácter del Padre, buscando la gloria del Padre. Amaba lo que su Padre amaba y aborrecía lo que su Padre aborrecía. Así que su carácter es inalcanzable para nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la búsqueda genuina en nosotros del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres de este listado de Romanos 16 nos enseñan sobre el carácter, pero quiero que pongamos la lupa en uno de ellos. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. La palabra aprobado es la palabra dóquimos que aprendimos en la mañana, que tiene que ver, hermanos, con la capacidad de rendir una prueba final. Y esta metáfora era prestada del acto de ensayar metales. Se colocaba el metal en el fuego y se verificaba si era oro, si era plata. Entonces, aquellos metales que quedaban sin escoria, puros, pasaban la prueba. Y Apeles era un hombre aprobado por Dios, con el carácter de Dios. Y el herrero, cuando hacía esta prueba, podía ver su propia imagen en los metales. Por lo tanto, uno veía a Apeles. ¿Y qué veía? Veía a Cristo formado en él, como uno podía ver a Cristo en Timoteo y en Pablo. De la misma manera, hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, Él arranca, hermanos, toda la basura, toda la escoria de nuestro pecado y hace florecer el carácter de Cristo. Hermanos, cuando decimos que Dios nos ama, lo que estamos diciendo es que Él sale en búsqueda de sí mismo en nosotros, en vasos de barro. Hermanos, pero este proceso implica sufrimientos. El hecho de ser siervos aprobados por Dios va a implicar sufrimientos en tu vida. Acompáñame a Romanos 5, versículo 3. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Carácter probado. Mientras más intenso es el fuego, más puro es el oro, más pura es la plata. Cada momento que tú tienes de crisis, de sufrimiento, es una estación en donde el Señor está forjando su carácter en tu vida para que tú seas un siervo de Cristo. Él está desarraigando en nosotros todas aquellas cosas en las cuales aún nos apoyamos y no son Cristo. Y lo podemos ver claramente en la vida de Pablo y Demas. Ambos pasaron por el fuego de la tribulación, pero ¿quién sobrevivió a esa prueba? Solo Pablo. Demas fue consumido por el fuego del pecado y abrazó el mundo y lo dejó. En definitiva, hermanos, ser aprobados por Dios como siervos significa que como hijos suyos podemos descansar en la obra de Cristo. Que nos podemos presentar ante Él sin tener que avergonzarnos. Pues estamos bajo su gracia, somos aprobados, somos autorizados y bienvenidos a su presencia. Y la evidencia más clara de eso es que el carácter de Cristo ha sido forjado en tu vida. Hermanos, y eso significa que su servicio va a fluir en ti. El servicio de Cristo va a fluir en ti. Por lo tanto, es imposible que en tu vida no exista sentimientos genuinos de servicio hacia Cristo y hacia su pueblo. A lo largo, hermanos, de la historia de la redención, ningún siervo del Señor inicialmente tuvo el carácter. Nadie ha tenido el carácter inicial para servir a Cristo. Pensemos en Abraham. Empezó siendo un mentiroso. Jacob, un engañador. Moisés, un asesino. Pedro, un hombre impulsivo. Tomás, un hombre falto de fe. Y Pablo, un cruel perseguidor. Y los creyentes de Romanos 16 también comenzaron su historia en el pecado, como tú y como yo. Y nuestras transgresiones echan a perder todos los conceptos de nuestra vida, incluyendo nuestro carácter, incluyendo el servicio.
Pero ¿por qué, hermanos, Dios los usó? Pues por pura gracia. Si tú eres usado hoy, es por pura gracia. Nuestras incapacidades hacen que brille mejor el poder de Dios. Y entendemos finalmente que todo es de Él, por Él y para Él. Así que no te desanimes, hermano. No te desanimes. Quien comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Si te has arrepentido de tus pecados, si has reconocido que no eres íntegro delante del Señor, Él tiene poder para salvarte y te va a transformar en un obrero aprobado. Te va a transformar en un servidor. Quiero que me acompañen al Salmo 32, 8. El Señor le dice esto a su pueblo, a nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, como aquel herrero que trabaja el metal y observa continuamente si su imagen está en el metal. Dios ha fijado sus ojos en ti hasta que tú tengas un carácter aprobado. Hermanos, el Señor trabajó en el carácter de estos hombres más que en sus dones. Y si bien, hermanos, las Escrituras nos muestran que los dones son importantes, en ellas también encontramos un fuerte énfasis al carácter del siervo. Porque a veces la educación, hermanos, y la instrucción no nos equipan para servir necesariamente. Lo observamos en Moisés. Él se preparó académicamente en Egipto, pero cuando Dios lo llama, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. A aprender qué cosa: disposición, humildad y un espíritu, y formar en él un espíritu enseñable. Así que, hermanos, en el servicio, en la iglesia y en la vida cristiana, hermanos, el carácter posee una preeminencia por sobre los dones y las habilidades. ¿Por qué? Escucha esto, porque con nuestros dones sin duda podemos servir, pero los dones no nos convierten en siervos. Los dones no nos convierten en siervos. Es el carácter de Cristo en nosotros los que nos convierten en siervos. Así que, escucha esto, no es lo mismo servir que ser siervo. Porque el siervo sirve donde quiera que esté. Porque es su identidad. Es su labor. No es algo que simplemente hace. Él es un servidor. Hermanos, el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, es una joya, ¿cierto? Todos anhelamos aprender lo que dice Romanos del 1 al 11. ¡Wow! ¡Qué capítulos! Romanos 9. Es maravilloso. Nos muestra un tratado teológico extenso de cómo hemos sido justificados en Cristo. Pero desde el capítulo 12 en adelante, ¿qué nos muestra Romanos? Cómo esa justificación, hermanos, cambia nuestra vida y nos transforma en servidores del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces tú oraste por una congregación que enseñara las verdades bíblicas? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces tú anhelaste sermones con sana doctrina? ¡Wow! Estudiar Romanos del 1 al 11. Quiero una iglesia que estudie eso. Pues allá está IBGS. El Señor te envió a IBGS. Que sin duda, hermano, esta iglesia se esmera en proclamar a Cristo crucificado. Se esmera en servir constantemente leche espiritual no adulterada. Pero ahora que tú has recibido la enseñanza, el mensaje, el evangelio, ha transformado tu carácter en uno más servicial y sacrificial por Cristo y su novia. No solamente la teología de IBGS es importante. No solamente la teología. El Señor desea que nos presentemos ante Él como servidores aprobados. Y no podemos creer lo que dice Romanos del 1 al 11 si no obedecemos el resto de la carta. Muchos desean conocer en profundidad esos capítulos, pero ¿cuántos tienen un ferviente deseo de ser parte de este listado de Romanos 16? Hermanos, que Cristo sea nuestra visión, que Cristo sea nuestro tesoro, que Él sea nuestra meta, que reflejemos su carácter. Y como Pablo exhortó a los romanos, hoy los exhorto, hermanos. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por este listado precioso.
Gracias, Señor, porque tú has transformado nuestra vida y podemos llegar a ser imitadores de este precioso servicio. Señor amado, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a reconocer el servicio de nuestros hermanos en medio de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a en nuestra diversidad servirte íntegramente con excelencia y con gratitud. Que cuando veamos una necesidad, veamos una oportunidad de glorificarte y de servir al pueblo de Dios. Señor, que IBGS se pueda presentar como parte de tu novia aprobada. Señor, como este hombre Apeles, en donde la iglesia podía observar tu carácter, que nosotros como iglesia podamos ver a Cristo en nuestras vidas. Un carácter de acuerdo a ti, el carácter del Rey Siervo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Él. Amén y amén.